Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto que nos acompañen esta noche que en día 28 de mayo se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres. Así que un tema de salud también es el tema de la prohibición de todas las formas de aborto. Y en ese sentido vamos a hablar sobre cómo resultaría para la salud de las mujeres despenalizarlo. Para ello hemos invitado a Susana Chávez, es secretaria ejecutiva del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro. Ella es de nacionalidad peruana y le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, y también tenemos a Agustina Ramón Michel. Ella es investigadora y profesora de la Universidad de Palermo en Argentina. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues la despenalización del aborto, ¿verdad? Un tema que ha sido discutido en diferentes oportunidades y quisiéramos en primer lugar conocer a nuestras invitadas, es decir, a que han venido esta vez a El Salvador, con quién se reúnen, y quisiéramos empezar por Susana. A ver, cuéntenos. Bueno, en realidad nuestra visita tiene que ver en apoyar discusiones que se vienen dando, no tan solo respecto al tema de la despenalización del aborto o el asunto de la criminalización del aborto, que es un tema sumamente complicado, sino también a seguir avanzando en el campo de la salud sexual y reproductiva, ¿no? Y además constatar que efectivamente en la región en los últimos 10 años se han dado cambios muy importantes en este tema y que cada vez hay más países que se han sumado a que los abortos no sean penalizados, a tener consideraciones legales por las cuales se realizan y eso también a contribuir a la mejora de la salud sexual y reproductiva. Este consorcio latinoamericano contra el aborto inseguro, ¿dónde tiene su sede? Bueno, en realidad la organización está sentada en este momento en el Perú, pero agrupa a 150 organizaciones en alrededor de 15 países y agrupa a las organizaciones tanto nacionales como internacionales que tienen como propósito la reducción del aborto inseguro y además el acceso al aborto legal y seguro, que es lo que deberíamos avanzar. Agustina, y como investigadora y profesora de la Universidad de Palermo, ¿también acompaña estas visitas? ¿Tiene algo que ver con el consorcio o cuál es el motivo también de la presencia en El Salvador? El Centro de Investigaciones del que formo parte es una de las 150 organizaciones que integra CLACAI, y en esta oportunidad me sumé al equipo que viajó a República Dominicana y El Salvador, dos países que están dentro del grupo minoritario de estados latinoamericanos que penalizan en forma absoluta el aborto, pero que sin embargo, al igual que Chile, El Salvador, República Dominicana, pero sobre todo los dos primeros, vienen abriendo el espacio para discutir esto. Es decir, discutir si solamente vamos a usar la política criminal para tratar el tema o también vamos a dar lugar a políticas de salud y políticas sociales para lidiar con este asunto. Entiendo que son 5 países, ¿no? Está el Vaticano, está, bueno, en América Latina estaba Chile, República Dominicana, Haití, El Salvador y Nicaragua, ¿no? Sí. Honduras y Surinam. Porque recientemente, si no mal recuerdo, parece que en diciembre ya República Dominicana levantó sanción. Sí, el Congreso sancionó una ley impulsada por el presidente de la República para despenalizar el aborto en casos de peligro para la vida, en casos de violación y malformaciones graves. Esto ahora todavía no está vigente porque como es parte del Código Penal, siempre se da un tiempo para que entre en vigencia el Código Penal y eso va a suceder a diciembre de este año si todo va bien. Entonces, República Dominicana saldría de ese grupo minoritario para integrarse a la mayoría de los países latinoamericanos que ha considerado prudente y adecuado despenalizar el aborto en algunos casos. Muy bien, quisiéramos saber cómo está viendo América Latina, en este caso, la penalización absoluta del aborto. Tal vez nos pudieran dar como ejemplos del tránsito de despenalizar, por lo menos en las 3 formas más crueles, que es el tema de cuando una mujer puede morir
por un tema de salud, tiene una hipertensión, presión arterial alta, o que sufre una cardiopatía, o que tiene un embarazo ectópico, es decir, fuera del útero, que es el aborto terapéutico, o en el caso del aborto ético, que tiene que ver una mujer que es violada, o el eugenésico, cuando el producto no es viable, que es el caso de Beatriz, que aquí fue muy conocido, un bebé que no tenía cerebro, anencefálico, y que simplemente iba a tardar unas horas. ¿Cómo se discuten estas situaciones en América Latina? Bueno, menos mal que en América Latina se ha ido avanzando paulatinamente en este tema y ha tenido que ver, creo, con varios cambios importantes. Por un lado, porque efectivamente cada vez hay más evidencias que penalizar el aborto no contribuye en absoluto a su disminución. Y al contrario, lo que hace más bien es colocar en una senda de la clandestinidad que tiene efectos sumamente adversos, y eso hace que muchos de nuestros países no hayan alcanzado estándares esperados, por ejemplo, en la reducción de la mortalidad materna o en la aparición de graves problemas como las morbilidades extremas graves, es decir, efectos adversos posterior a un embarazo que resulta en daños por largo periodo en la vida de una mujer. Entonces, esto ha ido cambiando, pero también ha ido cambiando con un mejor entendimiento de la sociedad. Y eso creo que yo me imagino que hace 5 años hablar de esos temas aquí en un programa de televisión hubiese sido un tema impensable. Y sin embargo, ahora se discute. Yo no sé si en otro medio realmente se discute este tema. Pero bueno, pero hablarlo yo creo que es un tema, digamos, que nos da cuenta que algo está cambiando en las sociedades. Y estos, por ejemplo, en mi país, hace 5 años, discutir sobre el aborto por razones de salud, el aborto por violación, apenas alcanzábamos una aceptación entre el 10 y 15%. En este momento, en los sondeos realizados, más del 50% de la población considera que el aborto es necesario y que tiene que legislarse positivamente por estas consideraciones. Es más, hay situaciones como el riesgo de salud de la mujer, en donde mi país es absolutamente legal, el 75 a 80% de la población piensa que una mujer tiene derecho a recurrir a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces creo que estamos frente a una demanda y todavía hay algunos estados que se están demorando un poquito en reconocerla. Y Ramona, en el caso de las investigaciones que realizas, ¿hay algún punto común en América Latina que diga, estamos en la línea que dice Susana, de realmente ahora hablar más del tema, de hacerlo vigente, de ver la necesidad? Hay un dato muy interesante que es una muy buena parte de los países latinoamericanos ya tenía despenalizado el aborto desde el comienzo del siglo XX. Entre 1920 y 1940, muchos estados consideraron que era inconcebible penalizar de forma absoluta. Esto nos lleva a la pregunta de cómo es hoy posible de que se tenga una posición mucho más severa que la que tenían los legisladores, la mayoría varones o todos varones, en 1920, de 1920 a 1940. Pero como parte de nuestra cultura legal latinoamericana, pese a tener estos supuestos despenalizados, no se aplicaba. Es más, en las facultades de medicina, en las facultades de derecho, se enseñaba en Argentina que el aborto estaba penalizado en forma absoluta. No se hablaban de los supuestos despenalizados. No fue sino con el regreso de la democracia, después de años de dictadura en muchos de los países, donde distintas organizaciones, sobre todo liderado por movimientos de mujeres, pero también por profesionales de la salud, abogados penalistas, abogadas constitucionalistas, empezaron a visibilizar que existían ya algunos supuestos donde se permitía a la mujer interrumpir su embarazo. Y se empezó a trabajar en la implementación. Entonces se aprobaron protocolos para dar acceso a las mujeres en los servicios de salud. Se dejó en claro el deber de guardar secreto profesional.
Y esto todo como parte de las políticas de salud sexual y reproductiva que empezaron no sin dificultad a comienzos de los 90 en distintos países y con distintos ritmos. Esto es importante señalar, cómo la interrupción del embarazo está directamente vinculado con la salud reproductiva, con la salud materna, con la atención de la violencia. Todo es parte de una misma política y tenemos que evitar aislarlo como un tema que es distinto a otros, más allá de las dificultades que nos generan la discusión, empezar a preguntarnos si la única respuesta, insisto, que tiene el Estado es la respuesta criminal o si tiene otras políticas más eficientes para poder tratar esto. Bueno, yo quisiera mostrarles cómo en El Salvador está la situación de la penalización del aborto a través de una nota que vamos a ver. El Salvador es uno de los pocos países en América Latina y el mundo que penaliza de manera absoluta el aborto, aunque esté en riesgo la vida de la madre. A consecuencia de esta legislación, cientos de mujeres están expuestas a ser procesadas por el delito de aborto, aunque haya sido espontáneo o producto de complicaciones de salud durante el embarazo. No hay en este momento ninguna denuncia en el país que haya salido de un hospital privado. No hay ninguna mujer procesada o condenada que provenga de sectores medios o económicamente altos de la sociedad. Es decir, todas tienen un perfil de situación de pobreza, jóvenes, con ciertos niveles de desprotección familiar también. Entonces, no es una ley que se ejerce contra todas las mujeres, sino que tiene un perfil de injusticia social muy claro. Porque esto de que estén esposando a una cama de hospital en medio de un legrado o en medio de la hemorragia, cuando son recibidas las mujeres producto del parto extrahospitalario que han sufrido con complicaciones obstétricas y las estén esposando a la cama del hospital, eso es considerado como una tortura. La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico se fundó en el 2009 y desde ese año ha logrado la liberación de 9 mujeres que fueron condenadas por haber sufrido un aborto involuntario. La campaña Libertad para las 17 busca liberar a mujeres que actualmente pagan penas de 30 a 40 años de cárcel. La situación jurídica es que 2 han salido, han recobrado su libertad, una por cumplimiento de pena, que es el caso de Mirna, y otra por que fue indultada. Es el primer indulto de una mujer y fue el indulto de Guadalupe. Hay 15 que se encuentran dentro de cárcel de mujeres siempre y que, bueno, vamos a verificar las alternativas legales para que se pueda extinguir su pena y recobren su libertad. De acuerdo a datos proporcionados por el Ministerio de Salud a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, en los últimos 5 años, más de 60,000 mujeres fueron atendidas por complicaciones durante el embarazo causadas por enfermedades como la diabetes, hipertensión arterial, infecciones en las vías urinarias, entre otros padecimientos que pueden poner en riesgo la vida del feto. También las mujeres a veces enfrentan problemas obstétricos, complicaciones de enfermedades preexistentes o complicaciones del embarazo. Y en esos casos las mujeres tienen que poder decidir, yo quiero continuar mi embarazo a toda costa, independientemente, aún así me muera, pues es su derecho. Pero si otras dicen no, yo quiero vivir, yo tengo otros hijos o tengo un proyecto de vida y quiero vivir, pues tienen que tener derecho a decidir sobre su propia vida. Organismos como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y Amnistía Internacional han mostrado su preocupación ante una legislación que penaliza de manera absoluta el aborto y que implica graves consecuencias jurídicas que comprometen una violación sistemática a los derechos humanos de las mujeres. Porque también los ojos del mundo están puestos en El Salvador. La semana pasada hubo un Congreso Mundial de Parlamentarios en Berlín, en Alemania, y hay una de las resoluciones que salió, la resolución principal, aborda este problema. Entre los países de América Latina que prohíben de manera absoluta el aborto está Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Chile y El Salvador.
Las organizaciones de derechos humanos esperan que nuestro país salga de esta lista y ven con expectativas que el actual gobierno se muestra abierto a poner en el debate público la necesidad de revisar el Código Penal, que desde 1998 no admite ninguna excepción al aborto, ni en casos graves, cuando peligra la vida, salud física y mental de las mujeres o cuando el embarazo ha sido producto de una violación o incesto. Bueno, así están las cosas en El Salvador. Susana, seguramente ustedes ya han conversado con la Alianza Ciudadana por la despenalización del aborto y realmente es una situación que pone a las mujeres como criminales. Sí, yo creo que hay dos datos interesantísimos que tenemos que tomar en cuenta. Por un lado, primero, que no hay un perfil de mujer que aborta. Entonces hay todavía quienes creen que el aborto solamente está en el campo de las mujeres pobres. En realidad el aborto ocurre en todas las clases sociales. Pero como bien lo señala Morena, es que el tema es que quienes asumen las consecuencias adversas son las mujeres que tienen que recurrir a prácticas inseguras y muchas veces abortos producidos por ellas mismas. Entonces aquí nos está dando cuenta que hay un tremendo tema de injusticia. Por otro lado, creo que es importante notar que la situación del embarazo no deseado es un asunto que afecta particularmente a las mujeres. Y son a las mujeres pobres que además no hubo para ellas atenciones previas, no hubo para ellas posibilidades de una educación sexual, de información, de acceso a métodos anticonceptivos, de cuidado, digamos, para evitar embarazos seguidos, o inclusive teniendo embarazo, estando con ganas de embarazarse, no tuvieron una atención adecuada a su salud. Entonces, estamos hablando de un conjunto de negligencias que lo único que se focaliza es en este periodo corto que significa un embarazo y al cual se le impone continuar hasta el final. ¿Qué pueden ser estas mujeres que nunca fueron al sistema de salud y que de repente se dan cuenta con el embarazo que tienen una cardiopatía? Totalmente. Entonces, que si sigue el desarrollo de ese embarazo, pueden morir. Sí, pero además un dato bien interesante. En el mundo y en América Latina, el perfil de tener hijos, de edad de tener hijos, está cambiando. Tenemos el problema serio de las adolescentes, cuyos cuerpos no están preparados y hay que discutirlo. Pero hay un grupo de mujeres importante que más bien postergan el embarazo a edades mayores, que terminen la carrera, que estén en condiciones de trabajar, etcétera, etcétera. Y resulta que muchas de las enfermedades crónicas comienzan a aparecer a partir de los 30 años. Por eso es que se comienza justamente a identificar que esas situaciones ocurren porque sencillamente así se están dando los cambios epidemiológicos. Y por lo tanto, no tomar en consideración esos aspectos resulta en una crueldad tremenda. En este sentido, si uno agarra las causas de mortalidad materna y uno abriría cada uno de esos números y se pregunta por qué murieron estas mujeres durante el embarazo, el parto o el puerperio, se daría cuenta, por ejemplo, que muchos tienen que ver con enfermedades que no pudieron ser tratadas porque había un embarazo. Entonces se retrasó el tratamiento y esa mujer finalmente muere durante el embarazo o muere durante el parto o durante el puerperio. Entonces, si agarramos ese número de muertes maternas en El Salvador y nos ponemos a estudiar cada uno de los perfiles de esas mujeres, nos daremos cuenta cuánto de estas muertes de mujeres podrían haber sido evitadas. Mujeres que además, en su gran mayoría, me animo a decir, no porque conozca los datos concretos de El Salvador, sino porque es algo que es una tendencia en el mundo, que las mujeres que interrumpen su embarazo son mujeres que tienen hijos. Entonces, ¿cuántas de estas mujeres que murieron no dejaron a niñas y niños huérfanos porque no se les brindó la oportunidad de decidir si querían actuar de forma heroica y sacrificar su vida y morir quizás en el intento, o que quizás esta vez decían, esta vez no quiero ser madre, una vez más, o por ahora no, esta vez quiero preservar a mi familia, quiero preservar mi cuerpo, quizás más adelante, o quizás nunca más por mi enfermedad, por ejemplo. Y de eso se trata. Entonces, cuando estamos discutiendo la despenalización del aborto
por causal vida o por causal salud, estamos hablando de estos embarazos. Muchos de estos embarazos además son deseados, queridos, incluso planificados, y que por algún evento de salud física, estas mujeres se ven frente al dilema. Entonces, deberíamos empezar a aterrizar el debate sobre el aborto, que tiene una tendencia a ser encendido, pero no a tener muchos argumentos, muchas evidencias, y empezar a ponerle cara a la discusión, ¿no? Historias como la de Beatriz. Sí, es que el punto es que la discusión del aborto muchas veces se da por un tema ideológico de estos agentes socializadores como la iglesia, como la escuela, como esta gente que simplemente defiende una religión, cuando en el fondo, por ejemplo, en Inglaterra, ahí prevalece la vida de la mujer, punto. Ahí no hay dilema de ley. Si la mujer está en peligro de muerte por un embarazo, pues simplemente se privilegia la vida de la mujer. Ahora, yo creo que el Estado, fíjate, todos los estados han dado avances importantes en separar la Iglesia de lo que le corresponde al Estado como responsabilidad con sus ciudadanos. Ejemplos muy concretos. En los años 60, cuando se introdujo los métodos anticonceptivos, cuando recién se conoció sobre esta alternativa para las mujeres, hubieron debates encendidos, terribles, que las familias se iban a terminar, que las mujeres ya nunca más iban a tener hijos, que la población se iba a terminar. 50 años después, 60 años después, ¿qué cosa hemos visto? Que los estados manejan políticas de población, proveen anticonceptivos y finalmente muchos de los anticonceptivos son usados por mujeres católicas. El otro ejemplo, el divorcio. La Iglesia, por supuesto, no admite el divorcio, pero el Estado se ha visto en la necesidad de plantear tanto el matrimonio civil como el divorcio, porque es una necesidad que responde a la gente. Entonces, aquí el Estado no tiene que ser diferente. Entonces, en todos lados sí nos dicen, ¿y por qué en realidad la Iglesia, el peso? Pero si ya el Estado está respondiendo en varios temas que son cruciales, a eso también le corresponde. Entonces, creo que la mayoría de nuestros países sí se han puesto, han defendido estas causales legales de aborto, y creo que más bien haber retrocedido también es un signo de una profunda debilidad de la democracia, del sistema de derechos, y creo que es un llamado de atención por lo cual ya resulta un imperativo que los estados respondan frente a este tema. Porque al final de cuentas en el Estado debe prevalecer la laicidad, ¿no? Estados laicos que den educación, que pueda estar incluido el tema de la salud sexual y reproductiva y que se avancen en estos índices de reducción de mortalidad materna, ¿no? Sí, y no solamente eso. Cuando pensamos que El Salvador hasta 1997, 1998 contenía una legislación que permitía la interrupción del embarazo en ciertos supuestos y que tomó la decisión de penalizar de forma absoluta, sabiendo que en el mundo que hay evidencia clara que no es una buena política para proteger la vida de nadie, hay ahí un problema grave de violación de derechos humanos que tiene que ver con el principio de no regresividad. El Estado salvadoreño se comprometió en términos de derecho a la salud de generar avances. No se le puede obligar que genere avances enormes en un tiempo determinado porque está sujeto a los distintos recursos económicos, recursos políticos, recursos humanos que pueda tener. Pero lo que no le está permitido es retroceder. Y el Estado salvadoreño en los años 90 retrocedió en términos de reconocimiento del derecho a la salud de las mujeres. Y entonces hoy el Estado salvadoreño se encuentra absolutamente vulnerable a una denuncia internacional, además de ya estar generando daños a los ciudadanos y personas, mujeres que habitan el suelo salvadoreño. Pero esa es la situación hoy jurídica del Estado de Salvador. Y conversamos con Susana Chávez, Agustín Ramón,
quienes vienen a ver este tema de la despenalización del aborto desde toda la experiencia, pues también en América Latina, en otros países, ¿verdad? Hablábamos un poco de cuáles son los derechos fundamentales que también se están violentando a las mujeres cuando una mujer, además, por ejemplo, tiene un aborto espontáneo, que ella no decidió interrumpir el embarazo, pero su naturaleza lo hizo y que va a la cárcel. ¿Qué aspectos están incidiendo en América Latina para que las mujeres puedan ejercer también su derecho libre a ser madre o no? Sí, y yo creo que esta es la máxima expresión de crueldad, cuando ya inclusive se llega al punto de dudar hasta la ocurrencia de un aborto espontáneo. Y creo que eso ya tiene que llevarnos profundamente la atención, porque eso está generando gravísimos abusos sobre una población, un grupo de mujeres en condiciones de muchísima vulnerabilidad. A mí hoy, por ejemplo, ha sido muy interesante escuchar a los médicos preocupados sobre este tema. ¿Con qué médicos se han reunido? Con las OGOES, con los médicos de la Sociedad Salvadoreña de Obstetricia y Ginecología, que las OGOES, nosotros sabemos que está profundamente preocupada porque de hecho están involucrados en procesos, porque además ellos conocen muy bien que el aborto inseguro no tan solo tiene costos e impactos sobre la salud de la mujer, que definitivamente es un tema prioritario, pero también genera una serie de cargas, como por ejemplo, que es la segunda causa de internamientos, lo que implican graves problemas de costos en los servicios, dineros que seguramente podrían ser aplicados a otras necesidades de salud de las mujeres, no se están dando porque se tienen que gastar en este tipo de atención, y además que está afectando a que luego las mujeres no tan solo se mueran, sino se queden con una carga de enfermedad que va a disminuir su productividad, su inserción y todo lo que esto implica, ¿no? Entonces, de hecho, yo creo que es un tema que moviliza a todos los sectores, y por lo tanto tenemos que comenzar a entender que se tiene que salir del problema, además habiendo formas, habiendo tecnología sencilla, habiendo programas de prevención, justamente, habiendo posibilidades de sistemas de atención, y que no deberíamos estar en esta situación. Uno de los efectos más graves que se observa en El Salvador por su política de penalización absoluta es que los profesionales de la salud, a los profesionales de salud se les dificulta mucho brindar mejores servicios de salud, porque como la regla es la penalización, la atención médico y paciente se deteriora, porque la mujer no sabe si ese profesional o no va a violar el deber de secreto profesional, si se va a tocar con un profesional de la salud que es un activista en contra de las mujeres. Entonces las mujeres están sometidas a esa incertidumbre, y muchos profesionales de la salud también, por falta de capacitación, por esta penalización absoluta, a veces tienen dudas de algo que es elemental y fundamental, que es el deber de guardar confidencialidad y el derecho del propio profesional a poder establecer una buena relación con su paciente. El profesional de la salud necesita que la mujer, en este caso, confíe en él y le brinde información para que la o el profesional pueda brindarle los mejores servicios. Entonces vemos cómo esta política de criminalización afecta algo que es muy elemental, no solamente para la salud, sino para el desarrollo socioeconómico de El Salvador, por todo el impacto que tiene en términos de salud pública. Además, por supuesto, lo que veníamos hablando de derechos a la salud, a la vida, la obligación que tiene el Estado para luchar contra la violencia. Algo que muchos actores de las políticas públicas no terminan de entender, que ellos tienen una obligación para tratar la violencia doméstica, la violencia sexual. Una forma de entrada, una puerta de entrada es a través de los profesionales de la salud. Si los profesionales de la salud pueden atender a esa mujer, pueden, llegado el caso, ofrecerles el derecho a interrumpir legalmente su embarazo en caso de violación, por ejemplo. Van a poder también darle otros servicios de antirretrovirales,
atención psicológica, podrían quizás tener la posibilidad de denunciar penalmente al victimario, entre otras consecuencias favorables para que el Estado pueda resolver o tratar de disminuir la violencia contra las mujeres. Ramón, ¿y cuáles son los aspectos que inciden para que, bueno, en países como el nuestro, en América Latina, no se puede ejercer el derecho libre, el derecho de la mujer a decidir sobre sus propios cuerpos? Hay algo curioso en América Latina. Tenemos una cultura que tiende a poner en un altar la imagen, la idea de la maternidad, la madre. Pero al mismo tiempo no tenemos muchos problemas para amenazar penalmente a las mujeres para que sean madres. Entonces esta tensión entre valorar la idea, la imagen de la maternidad y de una madre, pero no saber cuántos de estos embarazos no están siendo forzados por la amenaza penal. Entonces hay algo muy extraño que pasa en nuestra cultura, que se fue desandando, que lo fuimos poniendo en discusión y no nos hicimos una peor sociedad, nos hicimos una sociedad más transparente. Fue lo mismo que sucedió con la familia. Con la familia no nos metemos. Entonces sucedían ahí abusos sexuales, situaciones de violencia, y el Estado decía, yo como valoro tanto la familia, no me voy a intervenir. Y lo que nos dimos cuenta es que con intervenciones adecuadas, el Estado estaba en realidad protegiendo a la familia, tomando medidas, interviniendo, actuando. Se trata lo mismo en la discusión sobre el aborto, que el Estado sea más creativo y piense una política que no sea solamente la política criminal. A ver, Susana, ¿por qué entonces es importante iniciar este diálogo, realmente diálogo nacional, para que no solamente las instituciones del Estado, el propio Ejecutivo, el gobierno nacional empiece a hablar del tema de la despenalización del aborto por causas de salud? Yo creo que, digamos, esta es como una tarea que hay que ir entendiendo, que este es un asunto de sentido común, y que las graves injusticias que se están cometiendo, particularmente con las mujeres, porque cuando estamos hablando, fíjate, del embarazo como grupo, como mujeres embarazadas, estamos hablando más o menos del 6% de mujeres. Es decir, situación injusta que se concentra en un pequeñísimo grupo de mujeres, a quien se les pide y se les somete a sacrificios extremos. Yo siempre pongo el ejemplo de la donación de órganos. A los hombres, a las otras mujeres que no se embarazan, digamos, nadie les obliga a donar órganos de manera obligatoria. Todos los países han legislado sobre la donación de órganos basado en el respeto, basado en que hay un tema de voluntariedad, porque implica una condición de riesgo donar un órgano. Sin embargo, a la mujer es a la única persona, al único grupo que se le exige continuar el embarazo para llegar hasta el final, para salvar a un hijo. No he escuchado de un solo padre que esté obligado, por ejemplo, a donar a su hijo un riñón. Así le salve la vida. En mi país, si tú vas a donar órganos, tú declaras en tu DNI que vas a donar órganos, pero tu familia puede impedir la donación si es que considera que no quieren donar, al final cuando uno ha muerto. Entonces, miremos esta forma tan respetuosa de tocar el tema de las decisiones del cuerpo, de la integralidad, y lo difícil realmente que es reconocer este tema para las mujeres. Y tiene que ver con un tema entonces también de cultura, de cultura, y hay muchas razones para ser optimista. Sé que en este momento en El Salvador puede costar esta afirmación, pero hay espacios. América Latina fue generando políticas más respetuosas de los derechos de las personas. Pensemos en Perú con Fujimori y las esterilizaciones forzadas. Pensemos en la negación de brindar anticonceptivos. En Argentina existía un decreto que prohibía la distribución de anticonceptivos.
Pensemos la discusión que había sobre anticoncepción hormonal de emergencia para las relaciones sexuales que se dan en formas inseguras o para mujeres o víctimas de violación, de violencia sexual. Y esto se fue avanzando, no sin esfuerzo, no sin discusión, pero justamente la democracia nos ofrece esta oportunidad para visibilizar discusiones, cuestiones que estaban al interior. Y en ese sentido creo que es muy importante hablarle a las personas no a sus estereotipos, a sus tabúes, sino a su experiencia. Muchas de las personas que acá nos están escuchando han conocido mujeres que han interrumpido su embarazo y algunas de ellas han muerto, otras han quedado con consecuencias en su salud. Muchos hombres han acompañado a sus mujeres, a sus novias, a sus hermanas a practicarse un aborto y seguramente habrán sentido en muchas ocasiones el temor por las condiciones en que eso se daba, de perder, no tener más a estas personas que le tienen cariño. Entonces, creo que ese es el gran desafío, es dejar la discusión abstracta y empezar a... ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que el Estado, la única solución que tiene para darnos sobre este tema es la política criminal, insisto, pese a que no haya demostrado no dar ningún buen resultado en ningún sentido, porque si nosotros queremos proteger la vida, tenemos que proteger a las mujeres y la vida de las mujeres. Esa es la única forma. No desalentó a las mujeres siguen interrumpiendo sus embarazos. Entonces, esa es una pregunta que hay que hacerle muy directa al Estado. Después contar las historias de Beatriz o de tantas mujeres anónimas, niñas y adolescentes que no tienen cara hoy, pero que han tenido que atravesar el capricho estatal de emitir un mensaje simbólico de que nosotros protegemos la vida. ¿La vida de quién? Bueno, y en este sentido creo que es importante. Quiero invitarlas a conocer la opinión de algunas personas. Las cámaras de Gente Ve salieron a la calle y preguntaron si estaría de acuerdo a que se despenalice el aborto en situaciones cuando esté en riesgo la vida de la mujer, de la madre. Adelante con el sondeo. En el caso en el que comprometa únicamente la vida de la mujer, sí. Pero también hay que aclarar el periodo de tiempo en el que se lleve de gestación, en la clase de consecuencias, los riesgos, si tiene enfermedades de base. O sea, no es simplemente decir sí a la despenalización, sino que hay que ver diferentes tipos de criterios. No, porque pienso que hay que tener medidas para eso, o sea, si no quiere estar embarazada, o sea, que tome medidas para eso y no sé, pienso que eso no está bien, matar a un bebé, por decirlo así. Yo opino que sí, porque si de todas formas el bebé corre riesgo de que al nacer vaya a morir y no sé, yo estaría de acuerdo en eso, sí, el peligro de la madre, ¿verdad? Tendría que haber varias opiniones, escoger para no hacer eso. O sea, cada vida es un ser humano y todo que está en el vientre tiene el derecho a sobrevivir sobre la vida, a conocer el mundo y desde entonces ya es un bebé. Claro, si es un embarazo de alto riesgo y el bebé tiene como menos posibilidades de vida, entonces yo estoy de acuerdo en que se haga, porque el niño no va a tener las óptimas condiciones como para adaptarse y va a sufrir mucho. Entonces siento de que sí sería... Vaya, pues seguro. Yo sí lo apoyo. Claro que no. No estaría de acuerdo porque es un ser humano que viene en camino, independientemente sea como sea, es una vida que viene en proceso. No, claro que no, nunca. ¿Por qué? Porque creo que vale más la vida de un hijo. Y en el pensamiento así, en la conciencia de una mujer, yo creo que, o sea, si tal vez yo estuviera elegir entre la vida de mi hijo y mía, yo me quedaría con la vida de mi hijo. Yo creo que no, porque una vida que ni siquiera tiene la culpa de haber sido engendrada, pues me imagino que no tiene por qué morir. Pero si fuera por cuestiones de salud de la madre, sería de pensarse. A ver, Susana. No, yo creo que expresa mucho del debate todavía que hay y la falta de análisis y discusión que todavía prevalece, porque en realidad estamos frente a un pensamiento aún no cuestionado seguramente. Y que es lo primero que sale, porque como ya decía justamente Agustina, ha sido toda una cultura que nos ha ido marcando y enseñando, a pesar que en la práctica yo te estoy segura que
todas conocemos a una mujer que ha tenido que interrumpir un embarazo en su vida. Porque si uno mira en términos de cifras, más o menos vamos a estimar que en términos de ocurren de una cantidad total de embarazos, solamente el 45-50% llega a producirse. El resto se pierde de forma espontánea porque ocurre muchos cambios en nuestro cuerpo. Algunos estiman que el 45% de los productos de concepción se pierden antes que inclusive uno lo sienta, pero más o menos un 35 o 40% terminan en abortos. Entonces, esto hace que sea una práctica y una experiencia bastante común. Pero el tema es que hay que comenzar a desestigmatizar el asunto. De hecho, no es que aún ninguna mujer tiene relaciones sexuales para decir mañana aborto. Ojo, eso no ocurre de esa manera. Pero lo que no podemos decir es que la penalización vaya a solucionar este problema. Ninguna mujer dice, yo no voy a abortar porque es ilegal. Entonces, porque cuando una mujer ya toma esa decisión, su situación de extrema necesidad ocurre porque ese embarazo le es intolerable, y ya se habló desde razones de salud, porque es producto de una violación, etcétera, etcétera. Sencillamente es un camino que ella va a recorrer. Pero también en el sistema de salud se han registrado en mujeres jóvenes con embarazos adolescentes que muchas veces no son deseados, mujeres que llegan al servicio de salud en condición crítica y muchas fallecen porque han tomado algo para envenenarse, para quitarse la vida. Hay un tema también de suicidio. Sí. ¿Cómo miran esto? Bueno, ese es un tema de altísima preocupación en toda la región, que es el incremento de muertes de adolescentes por suicidio. En mi país, en el último año, se han reportado 20 suicidios. Es más, uno de los casos que se ha llevado a la Corte Internacional, se trata de una adolescente de 13 años que trató de suicidarse. Porque el tema del embarazo en adolescentes realmente es un tema sumamente complejo. Muchos de los embarazos que son producto de la violación y se ocurren básicamente en entornos familiares. Entonces, cuando estamos hablando que esas chicas están embarazadas, ¿de quién? Del papá, del padrastro, del hermano, del amigo, del tío. Entonces, entendamos que hay una situación ahí sumamente compleja que ha sido básicamente identificado y a la cual hay que atender, ¿no? A ver, Ramona, con este tema de esas opiniones que a lo mejor es gente muy joven que también no tiene otra información. Creo que algunas de las personas a quienes se les preguntó pusieron de manifiesto esto. No se trata de un todo y nada. Dijeron, bueno, en este caso, en caso que esté en riesgo la vida de la mujer, sí lo aceptaría. Entonces, eso ya va mostrando cierto indicio de que el debate no es un todo y nada. De hecho, el derecho nos ofrece distintas formas de regulación. También creo que nos está mostrando, y este es el lado negativo, cómo el aborto clandestino y el aborto, la política criminal, la política penal, clandestinizó también el debate. Entonces, estamos aferrados a tabúes, a lo que nos enseñaron, a lo que nos dijeron, a lo que por las dudas voy a decir, porque no vaya a ser que se piense mal de mí. Entonces, posiblemente muchas de estas personas, esto en un estudio muy interesante que hicimos en el CEDES en Argentina, veíamos eso. Se entrevistaban mujeres que habían interrumpido su embarazo y la primera pregunta que se les hacía, ¿usted está de acuerdo o no con la despenalización? Y te decían no. Después, en una larga entrevista, y bueno, ¿vos practicaste alguna vez un aborto? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque la situación era terrible, yo estaba estudiando en el secundario, para mí era impensable. Entonces, claro, pero está esta tendencia al principio de tratar de dividir, de separar una dimensión que es la dimensión pública de un debate clandestinizado, lleno de estereotipos y tabúes, y después la experiencia personal, que es muy distinto a esa otra dimensión. Por eso vuelvo a insistir en la necesidad de
hablarnos a nuestra experiencia, hablarnos nuestra empatía, hablar en pensar a qué mujeres está afectando la penalización para dejar de lado justamente esta clandestinización del debate que venimos arrastrando por décadas. Muy bien. ¿Ustedes han tenido la oportunidad en estos días que vinieron de tener una percepción o alguna plática con funcionarios estatales para saber por dónde anda la respuesta del tema? Lo que nosotros hemos percibido es bastante preocupación, porque creo que después de varios años de probar la penalización absoluta, lo único que han encontrado en el camino han sido problemas, barreras y obstáculos que no ha contribuido para nada, ni siquiera a disminuir la tasa de aborto y mucho menos a mejorar la oferta de servicios. Y lo que ha colocado encima son situaciones restrictivas que les han inclusive deteriorado la calidad de atención. Entonces, todo el avance en derechos de los pacientes, en mejoras de la calidad de los servicios, se han visto precarizados. Y creo que sí es un tema que a estas alturas ya amerita cambiar, ¿no? En este día, 28 de mayo, que es el Día de la Acción Internacional de la Salud para las Mujeres, ¿qué recomendaciones o cómo miran el tema de las políticas públicas en salud sexual y reproductiva para aplicarse en países como los nuestros? En América Latina, en general, lo que necesitamos es una implementación de legislaciones de salud sexual y reproductiva que en muchos países ya existe. Insisto, hoy estamos acá hablando del aborto, pero esto es algo mucho más amplio que tiene que ver con educación sexual, una educación sexual integral que es también para niños para evitar la situación de abuso sexual, de acceso a anticonceptivos, hablar a los y las adolescentes sobre cuáles son los indicios de violencia en los noviazgos, las enfermedades infecciosas por transmisión sexual. Es todo parte del mismo campo e insisto, hoy en el Día Internacional por la Salud de las Mujeres no puedo más que ser optimista y no puedo evitar dejar acá una pregunta, que es si el Estado salvadoreño va a seguir insistiendo en una política criminal, solamente una política criminal para atender un asunto que solamente afecta a un grupo de su población, las mujeres, que además viene siendo posiblemente, aproximadamente, la mitad de su país y que afecta profundamente y quizás casi solamente a las mujeres con menores recursos económicos. No, bueno, yo creo que se ha perdido tiempo, que se ha perdido mucho dinero, se ha perdido oportunidades y esta penalización es una muestra más que las mejoras económicas que han ocurrido en nuestro país en los últimos años no han servido necesariamente para lograr un mayor bienestar de la población. Y justamente este tipo de programas o de situaciones son los que han deteriorado la calidad de vida de las personas. Entonces, creo que es una oportunidad de cambiar y ojalá que sea lo más pronto posible. Y es que ese es el tema. Esto también plantea una oportunidad de cambiar, una oportunidad de que la democracia también siga avanzando y que así como ustedes están abriendo aquí otras perspectivas de cómo en América Latina somos bien poquitos los países que tienen penalizaciones absolutas del aborto, pues puedan trascender a sociedades al final también más democráticas, ¿no? Ese es el reto. Bueno, ese es el reto. ¿Ustedes se van cuándo? ¿El sábado? Sí, el sábado, sí. El sábado. ¿Tienen todavía reuniones con algunos Sí, tenemos grupos? varias reuniones, encuentros, entonces estamos en este proceso. ¿El Salvador qué? ¿Promete? Promete mucho, por supuesto, como dice, somos optimistas. Y no puedo evitar como abogada preguntar si acá el derecho va a servir para el cambio social o para la persistencia de la desigualdad, ¿no? El derecho puede servir para muchos usos, lo sabemos en nuestra historia, y hoy, reformando la ley sobre aborto, el Estado salvadoreño tendría la posibilidad de usar el derecho para un cambio social relacionado con esto que estaba mencionando Susana. Y sustantivo. Sí. Profundamente sustantivo. Susana, ¿tú eres médica? Yo soy obstetriz. Ah, médica
obstétrica, que son ginecobstetras. Bueno, muchísimas gracias por su presencia. Esperamos que estos elementos sirvan también allá en casa para el debate, también las mujeres, que tenemos un público femenino bien amplio aquí en GenTV. Así que ojalá que los elementos que ustedes han vertido sirvan también para la discusión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, y usted, amiga, amigo, el día de mañana a las 7 de la noche, una nueva entrevista. Y recuerde que esta se retransmite mañana a las 7 de la mañana. Si usted está en Argentina, en Perú, en Chile, puede verlo a través de www.gentv.tv. Nos esperamos ver en una nueva entrevista.